Amigas y amigos, señoras y señores, les doy una cordial bienvenida a este encuentro de facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy estamos en la jornada del 10 de noviembre del año 2023. Sean todos bienvenidos aquí a las facetas de la vida. Estoy seguro, estoy plenamente convencido de que hoy, 10 de noviembre del año 2023, como nunca, gran parte de la población de Potosí, aquí en Bolivia, y esto va para nuestros amigos que están fuera de Bolivia, les decía que como nunca, de verdad, han festejado la efeméride cívica de aquel 10 de noviembre de 1810. Haciendo a un lado las divergencias políticas, olvidándonos por algunos minutos, por algunas horas, el tema político, sobre todo, que atinge a Bolivia, pero en mucho tiempo se ha visto, aunque claro, hace política, pero de alguna forma ha hecho de que Potosí, este 10 de noviembre, en cuanto a sus habitantes, recuerden de mejor manera. Me refiero a la presencia del dignatario de Estado, como nunca. Y de alguna manera, pues nos sentimos contentos, no por la presencia del dignatario de Estado, a quien por supuesto respetamos, pero por el hecho de que gran parte de la ciudadanía, como se dice vulgarmente, se volcó a las calles, sobre todo para ser partícipe del desfile nocturno y aún del desfile cívico, pero también a la gente que se apostó por las calles y avenidas por donde tuvo a bien pasar el desfile en homenaje al 10 de noviembre. Conclusión, magnífica la participación, la presencia de la ciudadanía potosina. Hablando del 10 de noviembre de 1810, en este programa, señoras y señores, deseo hacer un homenaje especial. Y como dije en el anterior programa, un homenaje especial recordando a lo que Potosí ha significado en toda la época de la República y, por supuesto, como ya dimos el primer paso hace algunos días, haciendo conocer lo más destacado de lo que Potosí ha significado en el pasado siglo XX. Por ejemplo, en los años 40 y siendo más específicos en el año de 1947. Y sin lugar a dudas, como Facetas es un programa eminentemente cultural, un programa del que las personas, hombres y mujeres que nos ven, pueden aprender algo, porque también las redes sociales tienen esa finalidad, hacer conocer muchos aspectos, no solamente de historia, sino de cualquier quehacer humano, aspectos que son de vital importancia para el conocimiento humano. Y en el caso de la historia, es eso, tiene relación con lo que acabo de manifestar. Enseguida vamos a comenzar a desarrollar la lectura, en este caso, de este interesante número, el boletín número 20, prácticamente de hace 13 años, y que tuvo a bien presentar a la sociedad potosina nada más y nada menos que la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí, en su edición especial en el año del Bicentenario, es decir, del pasado 2010, en su boletín número 20. Este es el ejemplar que, bueno, en aquella oportunidad, hace 9 años, para ser más exactos, este ejemplar lo adquirí al año siguiente, pero de por sí también nos trae recuerdos a otros números, por supuesto anteriores, bastante antiguos, que también en algún momento vamos a presentar aquí en Facetas, porque estamos donde otros no están. Y me estoy refiriendo a números antiguos de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí. Y si la memoria no nos falla, podemos darnos cuenta, podemos recordar en todo caso, que las actividades culturales que se llevaron a cabo con motivo del bicentenario de la efeméride cívica de Potosí, es decir, del 2010, fueron bastante intensos,
fueron de bastante expectativa. Y cabalmente de esta obra, del boletín número 20 de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí, voy a dar lectura a un artículo que lo considero muy, pero muy importante. ¿Cuál fue la participación de la mujer en el proceso libertario de Potosí? Y este artículo, por demás interesante, que reitero, voy a dar lectura al viejo estilo de la radio, lo escribió brillantemente para aquella gestión tan especial como fue el año 2010, el bicentenario de Potosí. Escribió cabalmente en este boletín número 20 de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí, la siempre recordada profesora Marta Aluzalde de Vallejo. ¿Quién no la recuerda? A la meritoria maestra, como fue, reitero, doña Marta Aluzalde de Vallejo. Y ella tuvo a bien escribir, poner su granito de arena, si el término cabe, su granito de arena cultural en este boletín número 20. La mujer en el proceso libertario potosino. A partir de todo lo relacionado con las actividades en torno a la celebración del Bicentenario Liberador, por fin se ha mencionado por lo menos en parte la participación activa de hombres y mujeres indígenas a lo largo de la gesta libertaria. En Potosí, centro de las acciones que durante todo el periodo se llevaron a cabo, surgen los nombres de los hermanos Apasa, más conocidos como los hermanos Catari, quienes acompañados por su hermana y sus esposas fueron los iniciadores indiscutibles del proceso libertador, como bien lo mencionan investigadores dedicados a concentrar datos fidedignos para reafirmar la historia referida a la etapa que nos ocupa. Posteriormente, los indígenas en diferentes ocasiones se unieron a la causa de quienes en las ciudades sostuvieron sin temor el ideal libertario, destacándose en toda circunstancia las mujeres, sobre las cuales cayó el hostigamiento inmisericordia de los españoles, que en su afán de escarmentar a las comunidades indígenas les sometieron mayores castigos que a los varones, exponiendo luego sus cadáveres en el intento de imponer el terror en quienes se atrevieran a continuar la lucha, rompiendo de esta manera no solo momentáneamente el heroísmo de estas y otras mujeres que se ofrendaron sin límite, entregando sus vidas por la causa como absoluto mandado de la mente y el corazón, razón por la que es menester mencionar algunos nombres de los muchos que en los 4 puntos cardinales hoy son prototipo de valor. Tal es el caso, dice la autora de este interesante artículo, reitero, la recordada profesora Marta Aluzalde de Vallejo, dice, tal es el caso de Micaela Bastidas, esposa de Tupac Amaru, quien fue ejecutada en la plaza del Cusco junto a toda su familia. Bartolina Sisa Vargas, esposa de Juliana Pasa, sentenciada a muerte el 5 de septiembre de 1782. Teresa Quisque, esposa de Nicolás Apasa, fue torturada cruelmente y ejecutada. Gregoria Apasa, hermana de Julián y Nicolás, torturada sin tregua para luego ser sentenciada a la horca. Muchos han sido los hechos heroicos que se dieron en el transcurso de la dura y larga lucha por la independencia del Alto Perú. Hazañas que protagonizaron quienes con bravura incomparable decidieron combatir sin tregua hasta conseguir la vigencia de sus ideales libertarios reconocidos a medias últimamente, pues el torbellino de un pseudo progreso dejó atrás los valores humanos, desvirtuando además el verdadero concepto del vocablo heroísmo. Desde las primeras tentativas independentistas de Alonso de Ibáñez, baluarte indiscutible de las primeras ideas revolucionarias, y los ulteriores alzamientos indígenas, es cabalmente en Potosí donde nacen 3 heroínas de temple semejante a la plata extraída del portentoso Cerro Rico, que fue causa de terrible dominación, montaña que se alza imponente sobre la fría, prodigiosa y más alta ciudad del mundo, Potosí,
donde el viento, como provisto de alas invisibles, danza introduciéndose por los vericuetos o las estrechas callejuelas, creando de tanto en tanto formidables remolinos que se elevan hacia el infinito cielo, el mismo que en días luminosos se muestra intensamente azul, subrayando la sentencia que involucra a la naturaleza y a las fuerzas telúricas como forjadores atávicas del ser oriundo de estas latitudes. Doña Gregoria Araníbar de Matos, doña Andrea Arias Icuiza y doña Francisca Basera, desde muy jóvenes soñaron con la emancipación, con el surgimiento de una república libre y soberana. Con profundo patriotismo participaron de una y mil maneras en la contienda, si no en los campos de batalla, lo hicieron secundando sin temor el movimiento insurgente que abrazaron con ardor. En las páginas de Visión 70, dice esta nota, dirigida por el periodista Enrique Dávila Figueroa, depositada en el archivo de la Casa de Moneda, aparece un extenso trabajo histórico descriptivo de estas mujeres, nota que se transcribe casi en su totalidad. Es decir, señoras y señores de Facetas, que la profesora, en todo caso, la siempre recordada profesora Marta Luzalde de Vallejo, al escribir este interesante artículo de la mujer en el proceso libertario potosino y que, reitero, fue publicada en el boletín número 20 de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí, también supo a bien adaptar, tomar en cuenta una otra obra escrita, nada más y nada menos, también por el recordado periodista Enrique Dávila Figueroa. Según esto, esas notas se encuentran depositadas en el archivo de la Casa Nacional de Moneda. Y una de las primeras mujeres que tiene a su favor un interesante historial descriptivo es doña Gregoria Araníbar de Matos. Llena de valor y entereza, compartiendo las ideas liberales de su esposo, don Salvador Matos, sabio mineralogista y prócer de la independencia, lo siguió en todas las operaciones que se llevaron a cabo al iniciarse la epopeya americana, quedando encargada de continuar las diligencias cuando don Salvador, juntamente al caudillo misqueño Carlos Tabeada, se integró a la lucha armada en las jornadas de Molle, cerca de Chuquisaca, junio de 1812, luego de la cual vencidos y capturados fueron trasladados a la Villa Imperial. Dicen las referencias históricas que el gobernador Fernando Camper Ugarte mandó a procesar y sentenciar a Salvador Matos, la señora Araníbar, condenada a recibir 200 azotes por ser partidaria y cómplice de la causa defendida por su consorte, lo sufrió en la plaza, sobre un cañón, en tanto era colgado en la horca su noble esposo, arrastrada por un destacamento de soldados a presenciar el suplicio de este, que agonizaba a los crueles verdugos, le gritaban: levanta la cabeza, orgullosa rebelde, mírale expirar. La mujer, valerosa e incólume, sin verter lágrimas ni dejar que se oyera un solo lamento, en medio de sus sufrimientos físicos y espirituales, acercándose al moribundo compañero de infortunio y gloria, exclamó: mártir de la patria, sube al cielo. Tú me enseñaste a vivir y hoy me enseñas a morir. Te juro que no seré desleal a la causa de la libertad. Después fue encerrada en la Casa de Moneda, donde permaneció incomunicada, sufriendo tormentosos dolores y afrentas de toda índole, y al cabo de algunos meses pudo salir de la ignominiosa prisión, merced a fuertes sumas de dinero ofrecidas en cantidades considerables, no solo por ella, sino por amigos y familiares, y una vez libre se dedicó con más ahínco a respaldar las actividades que culminaron en la proclama del año de 1825. Otra mujer destacada, dice Marta Luzalde de Vallejo, y tomando como base a las páginas de Visión 70, doña Andrea Arias Icuiza, dotada de atrayentes cualidades y un carácter indomable, iniciada la guerra por la libertad,
abrazó la lucha del mismo modo que un hermano suyo que se hizo notable por sus correrías de intrépido guerrillero, batiendo a los destacamentos realistas, bajo la bandera del célebre caudillo don José Vicente Camargo, habiendo sido sacrificado en aras de sus convicciones. Doña Andrea se unió a ellas, tejiendo en silencio la delicada trama de los sucesos, facilitando a los patriotas de la ciudad oportunas comunicaciones con los de Cinti, Porco, Chuquisaca, Tomina y otros puntos de importancia. Muchos se valían de ella y de doña Francisca Ballera, amiga suya nacida en la villa en 1786, mujer de iguales condiciones de valentía y abnegación, que antes de vincularse íntimamente a doña Andrea, habitaba un caserón contiguo conocido con el nombre de Llamacancha. Doña Francisca, mayor que su amiga con 6 años, tuvo un hijo que fue llevado a la pila bautismal por su correligionaria y fiel compañera, razón propicia para que ambas estrecharan la relación de complicidad con el fin de auxiliar, transmitir órdenes, noticias y mensajes para el ataque o la defensa. Eran, dice un escritor nacional, ambas valientes señoras, la llave maestra de la situación, y las sospechas recayeron al fin en ellas, que habitaban entonces en el barrio de San Roque, en una casa llamada en esa época Jorichaca. Se dispuso vigilarlas y una tarde a la puesta del sol, quienes lo hacían lograron ver un indio que con el sigilo del caso se deslizó hacia la morada de los patriotas, en este caso de las patriotas. El emisario era un enviado de los insurrectos de Puna, y cuando pocas horas después emprendía presuroso el viaje de regreso, los realistas que lo acechaban lo capturaron, llevándolo a la presencia del gobernador Pedro Rolando, el cual ordenó la aprehensión de las nobles patricias, a quienes se encontraron en sus lechos de la requisa verificada en su vivienda. No apareció ningún documento comprometedor, porque los papeles concernientes al movimiento estaban en poder del doctor Gregorio Vargas, patriota visitante de confianza y consejero de doña Andrea. Estas víctimas de la hazaña de los realistas experimentaron atroces vejámenes y el sutil refinamiento de la crueldad, con rara fortaleza, sin confesarse culpables ni delatar a nadie. Notable fortaleza de las dos mujeres, que oyeron serenas e inmutables las amenazas, ruegos, promesas, sin ceder, soportando estoicas las más atroces torturas inquisitoriales. Ni los personeros del rey, ni los agentes del Santo Oficio pudieron hacerles despegar los labios para condenarse o comprometer. Esta conducta, digna de los espíritus fuertes, determinó la resolución de ofrecer un espectáculo sangriento al pueblo. Aquellas mártires de la libertad patria fueron presentadas en público, desnudas, flageladas sobre un cañón, y luego de mutilárseles las manos y cortárseles la lengua, fueron fusiladas. Esta horrible tragedia, propia de la barbarie primitiva, se consumó el año 1816 en la Plaza del Regocijo, hoy Plaza 10 de Noviembre. Las anotaciones de la historia dicen que las heroínas, confortándose en tan dura prueba, no derramaron una sola lágrima, ni profirieron una sola queja. Tales son, de entre muchos incidentes sucedidos durante el cruento periodo, los que dignifican la memoria de los hombres y mujeres, cuya insurrección estuvo basada en elevados principios de amor a la patria. Su entrega sin límites, su fe y esperanza en el triunfo de sus aspiraciones son la gloria del lugar que los vio nacer. Muchos de ellos permanecen en el anonimato. Las nuevas generaciones ignoran sus nombres y sus hazañas, empero siempre estarán presentes en el verso de los poetas, los colores del hermoso pabellón patrio y la célebre frase morir antes que esclavos vivir. La mujer en el proceso libertario potosí, escribió la profesora Marta Luzalde de Vallejo, y este es un artículo que fue publicado en el boletín número 20 de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí el año 2010, cabalmente en una edición especial con motivo del bicentenario de Potosí. Estamos presentando facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández,
Estas son las facetas de la vida porque estamos donde otros no están. Y no olviden que Facetas es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Y en esta edición de homenaje al 10 de noviembre de 1810, este programa está siendo emitido con una base histórica del boletín número 20 de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí. Esta publicación, reitero, fue hecha en el año 2010 con motivo del bicentenario de Potosí. Otra destacada ciudadana potosina, que también ya falleció, fue la licenciada Blanca Villavicencio Calderón, una destacada catedrática en nuestra Universidad Autónoma Tomás Frías. Y la licenciada Blanca Villavicencio Calderón tuvo a bien escribir, aportar con un artículo también interesante y que fue, reitero, publicado en el boletín número 20 de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí. Prolegómenos que influyeron en el grito libertario del 10 de noviembre de 1810. Escribe la licenciada Blanca Villavicencio Calderón. Hubo un conjunto de factores de orden político, económico y social en el contexto inmediatamente anterior al heroico grito libertario del 10 de noviembre de 1810. De ellos, por su importancia e influencia, deseo relevar 4. Estos son: la situación política de España, la rebelión indígena en Chuquisaca, el retorno de la audiencia de Charcas al virreinato del Perú y la batalla de Suipacha. La situación política de España. El año de 1808, Francia, gobernada por Napoleón Bonaparte, en base a un tratado entre Francia y España en 1807, para enfrentar a Portugal, invade España y destituye de sus poderes a Carlos IV, monarca de España, quien transfiere a favor de su hijo Fernando VII, y ambos son detenidos por Napoleón Bonaparte. Asimismo, hechos prisioneros Carlos IV y Fernando VII, la hermana de este último, Carlota Joaquina, por entonces monarca de Brasil, considera que le corresponde la sucesión y derechos sobre las tierras coloniales españolas en América. Charles B. Arnott cita una carta de Carlota referente a este reclamo. Yo pienso que es conveniente, señala, y oportuno enviar estas proclamaciones en las cuales yo declaro nula la abdicación o resignación que mi padre, el rey Carlos IV, y otros miembros de mi real familia de España, Fernando VII, han hecho al emperador y general de la Francia. Yo solo me considero a mí misma como la depositaria y defensora de aquellos derechos reales y quiero conservarlos sin perjuicio e inmunes de la perversidad de la Francia, en orden a devolverlos cuando sea posible al legal representante de mi augusta familia. Este escenario, que generó divergencias entre fernandistas y carlotistas, influyó para muchos acontecimientos en la audiencia de Charcas. Es así que el levantamiento de los doctores de Charcas, el 25 de mayo de 1809, se efectúa al grito de ¡Viva Fernando! El mismo autor describe de la siguiente manera: el populacho, gritando incontrolado, algunos disparando al aire sus armas de fuego, comenzó a marchar. El grito ¡Viva Fernando! ¡Viva Fernando! Resonó en muchas partes. Dice Blanca Villavicencio: como se puede apreciar, la situación política crítica en España generó un ambiente propicio para acelerar el proceso revolucionario en la audiencia de Charcas y también en Potosí. La rebelión indígena en Chuquisaca. Son muchas las rebeliones indígenas en el territorio de lo que fue la audiencia de Charcas. Es necesario señalar que la más importante en territorio potosino fueron la que se efectuó en Jesús Valle el año 1545, dirigido por Chaquicatari, constituyendo el primero en la audiencia, asimismo en 1780 y 1781 en Macha, dirigido por el grandioso líder indígena Tomás Catari. Sin embargo, hay otra rebelión indígena muy poco conocida y que tuvo su influencia en el grito libertario del 10 de noviembre de 1810 en Potosí. El autor Leandro Antesana señala:
En abril de 1810, Titichoca, Andrés Jiménez de León y Manco Cápac, Carlos Colque y otros caudillos indígenas se reunieron en Chuquisaca y después de trazar objetivos revolucionarios, difundieron públicamente un documento de protesta que lleva el título Interrogatorio que resalta a favor de los indígenas de las comunidades en general. Este documento de extraordinario valor histórico constituye un categórico programa agrario. La cualidad de esta rebelión indígena radica en que su interrogatorio formula un programa que expresa la situación en la que se encontraban los indígenas y en qué aspectos deseaban modificar el trato de los españoles y que estaba vinculado a las comunidades de Potosí. Y Antesana señala al respecto lo siguiente. Primeramente, los indios no han de pagar tributos. Segundo, se suprimirá la mita en Potosí. Tercero, se quitará la paga de alcabalas a los indios por los trajines y comercio que hacen con los efectos de castigo. Y que las comunidades, esto ya en el punto 7, y que las comunidades se repartirán los bienes de los ladrones chapetones. 9, que ninguno ha de ocupar a los indios sin pagarles sus diarios jornales. 10, que ninguno ha de ser osado en hacer mulas ni otros cargadores de los pobres indios sin pagarles primero los fletes justos según las distancias y leguajes. Y 12, se ha de prohibir que ningún hacendado ha de tener opción de quitar o interrumpir en las tierras de las comunidades. La situación de injusticia extrema que originó esta rebelión fue una realidad que inexorablemente conducía a mayores rebeliones e incluso el grito libertario del 10 de noviembre de 1810. Y Antesana anota de forma conclusiva lo siguiente y que ilustre estos acontecimientos. Todos los indios, capitanes, enteradores y demás cédulas de la mita, además de los naturales de Pacajes, Omasuyos, Chucuito, Puno, Corque, Andamarca, Popó, Toledo, Chayllapata y otros con comercio en la villa de Potosí, quedaron comprendidos en este programa subversivo. Retorno de la audiencia de Charcas al virreinato del Perú. Y por las conocidas ordenanzas de Barcelona en 1542, el rey de España crea el virreinato del Perú, cuyo primer virrey fue Blasco Núñez de Vela para ejercer gobierno en las tierras del Pirú. El virreinato del Perú comprendía el territorio de lo que posteriormente fue la audiencia de Charcas y el propio futuro virreinato del Río de la Plata. El 18 de septiembre de 1559, por cédula del rey Felipe II, crea la Real Audiencia de Charcas, cuyo asentamiento de la audiencia radicaba en La Plata, hoy Sucre. La audiencia de Charcas por entonces dependía del virreinato del Perú. Los límites de la audiencia de Charcas fueron establecidas por cédula del 29 de agosto de 1563. Y ante la complejidad de problemas obligó al rey Carlos III a reestructurar al virreinato del Perú, así por cédula real emitida por este monarca el 1 de agosto de 1776, crea el virreinato del Río de la Plata, del cual dependían las provincias de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas y los corregimientos, pueblos y territorios a que se extiende la jurisdicción de la audiencia de Charcas, correspondiendo asimismo bajo su jurisdicción los territorios de las ciudades de Mendoza y San Juan del Pico, que hoy pertenecen a Chile. Y el 25 de mayo, cuando Buenos Aires se subleva y conforma su junta gobernativa, y es depuesto el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Este acontecimiento histórico determinó un cambio en la relación entre Buenos Aires y España. El 13 de julio de 1810, el virrey del Perú decidió la reincorporación del territorio de la audiencia de Charcas y sus provincias al virreinato del Perú, a solicitud expresa del presidente de la audiencia de Charcas, Vicente Nieto, y del gobernador de Potosí, Paula Sanz. Esta reincorporación influyó enormemente en el espíritu libertario de los patriotas de la audiencia y particularmente de los potosinos. Arnade en la obra citada señala: la audiencia al comienzo de la guerra de 1809 había sido parte del Virreinato de la Plata. Cuando Buenos Aires rompió prácticamente en definitiva con el imperio en 1810, las autoridades leales en el Alto Perú anexaron la audiencia de Charcas al Virreinato de Lima
pero el anhelo por la libertad fue predominante en sus mentes y significó libertad para su suelo. La batalla de Suipacha. Otro de los eventos, dice Blanca Villavicencio, el más cercano al grito libertario del 10 de noviembre de 1810, es sin duda la batalla de Suipacha, efectuada el 7 de noviembre de ese año. Aún más, es el hecho que conjuntamente sus actores presenciaron y fueron partícipes de lo que ocurrió en esta fecha emblemática. No se puede explicar la batalla de Suipacha sin la Junta de Buenos Aires. El 25 de mayo de 1810, a 5 meses del grito libertario de Potosí, en Buenos Aires, se produce un levantamiento, se constituye una junta, esta junta es presidida por el potosino Cornelio Saavedra, por tanto, primer presidente de la Argentina. Y la junta de la cual era miembro Juan José Castelli, decide conformar el primer ejército auxiliar, el que marchó con destino al Alto Perú en julio de 1810. El presidente de la audiencia de Charcas en este periodo fue Vicente Nieto, el intendente en Potosí, Paula Sanz, y el general de las tropas realistas, Jorge Córdoba. La situación de la batalla de Suipacha es descrita de la siguiente manera por Mariano Baptista Gumucio. El ejército argentino avanzaba por el sur, recibiendo la adhesión y los refuerzos de Tarija, que se había pronunciado por la causa independiente. Después de una escaramuza en Cotagaita, se retiró a Tupiza y de allí a Suipacha, hasta donde le siguió el ejército del presidente Nieto, mandado por Córdoba. La acción fue reñida y muy sangrienta. Eso fue el 7 de noviembre. A consecuencia de la victoria de las armas argentinas, se levantaron por la independencia de Potosí. Castelli y Balcarce tomaron posesión de Potosí. Allí procesaron e hicieron fusilar al presidente Nieto, al intendente Sanz y a Córdoba, el general derrotado en Suipacha. Más adelante y casi en el final, la licenciada autora de este artículo, Blanca Villavicencio Calderón, dice: una opinión complementaria es efectuada por Alcides Arguedas, quien señala: el general argentino Balcarce apresuraba su marcha a los territorios del Alto Perú, enviando desde Cotagaita una nota de intimidación a Nieto hacia fines de octubre de ese año, y la que fue respondida arrogantemente por el jefe realista. Entonces atacó Balcarce en los campos de Suipacha, infligiendo el 7 de noviembre una seria derrota al jefe realista y lo condujo a Potosí, de donde había fugado el gobernador Córdoba, porque Potosí se había levantado a su vez a favor de la causa americana. Finalmente debo señalar, dice Villavicencio Calderón, que el grito libertario del 10 de noviembre de 1810, con sus propios héroes y actores sociales, tuvo una trascendencia de vital importancia para la lucha por la independencia, pues se produjo en Potosí, el centro económico fundamental para la colonia española. Yales Arnade, en su obra citada, afirma lo siguiente, que sirve de base de la conclusión a la que arribo, señala el autor. En el corazón de Charcas florecían 6 ciudades: Potosí, Chuquisaca, Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De estas, Potosí era la más importante para España debido a su riqueza. Señoras y señores, considero, y también me gustaría escuchar la opinión de ustedes, que estos dos artículos que han sido descritos ampliamente y que tienen relación con Potosí, tienen un profundo valor histórico, un profundo valor cultural, porque como ustedes se dieron cuenta, se ha destacado primero a través de la profesora Marta Luzalde de Vallejo cuál fue el papel de la mujer potosina en el proceso libertario de Potosí. Eso escribió Marta Luzalde de Vallejo, dirigiéndose directamente a destacar, reitero, el papel de la mujer en el grito libertario de Potosí. Luego, otra destacada ciudadana, Blanca Villavicencio Calderón, se refiere a cuáles fueron las causas, los prolegómenos
que influyeron en el grito libertario del 10 de noviembre de 1810. Estos dos artículos, brillantemente escritos, han sido extraídos, adaptados del Boletín Edición Especial de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí, el número 20, publicado en la gestión 2010 con motivo de recordar el bicentenario de Potosí. Para finalizar, déjenme decirles que en esa gestión 2008-2010, el directorio de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí estuvo integrado por José Antonio Fuertes López como presidente, Luis Arturo Leitón Vélez, vicepresidente, Cristina Rodrigo de Guerrero, secretario general, y la secretaria de Hacienda fue Blanca Villavicencio de Ruiz. Boletín número 20 de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí. Considero, señoras y señores, que es importante que de manera anual, pero también en el transcurso de los 365 días que separan a cada 10 de noviembre en una gestión, los potosinos y las potosinas, estén donde estén, en Bolivia o fuera de Bolivia, primero, nunca olviden a la tierra que las vio nacer. También tengan en cuenta que por una simple condición de cultura, habrá que tener conocimiento de esos hechos importantes que dieron lugar al 10 de noviembre de 1810. La historia, que es una relación cronológica de los acontecimientos sucedidos o pasados, primero nos ayuda a eso, a recordar, pero ese recuerdo también nos ayuda a vislumbrar, a sacar algunas experiencias y a hacer cábalas para el futuro. Porque un país sin historia es un país inexistente. Todos tenemos historia. Y la historia es parte de nuestra vida, es parte de nuestra estructura cultural. No se puede concebir que se olvide la historia, que se borre la historia y en lugar de aquella se elabore una historia que no siempre está acorde a la realidad. Pero alguien dirá que los historiadores, quienes escriben la historia, no solo son seres humanos, que por supuesto tienen errores, defectos y virtudes, eso es lógico, pero muchas veces los historiadores o quienes están participando de un proceso histórico acomodan de acuerdo al momento, a la conveniencia partidista, en fin, de acuerdo a muchos factores que puedan presentarse en ese momento para hacer que esa historia sea factible o propicia a sus intereses. En este programa, sobre todo en la lectura de esos dos artículos, la única intención ha sido tomar de base, reitero, esos dos artículos y hacer conocer a todos y cada uno de ustedes. Seguramente, en el transcurso del tiempo, el tema tecnológico, esto de la internet, esto de las redes sociales, es posible que vaya superándose, es posible que vaya sufriendo transformaciones. No lo sabemos, pero quizás ya no podamos ver aquello. Pero estoy seguro que si esto se mantiene en la nube, si estos programas, por decirle un ejemplo, el programa de hoy, de este 10 de noviembre del año 2023, se mantiene intacto en esa especie de biblioteca virtual, porque Facetas, que es un programa de redes sociales, al igual que del resto de los programas que hace el mundo y que, reitero, se publica en redes sociales, va a continuar, si la tecnología así lo permite, perenne e inmutable en el transcurso del tiempo. Y las nuevas generaciones, que quizás sean superiores a nosotros tecnológicamente, estoy seguro que en algún momento tendrán esa necesidad, por no decir esa curiosidad, por saber qué ocurrió. En este caso específico, no solo el 10 de noviembre de 1810, sino qué ocurrió un 10 de noviembre de 1976, qué ocurrió el 10 de noviembre del 2023. En fin, son cosas de recuerdo, pero que tienen una proyección hacia el futuro.
Gracias por su deferencia a estos minutos de facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Este ha sido un pequeño homenaje a mi tierra, a nuestra tierra, a la ínclita Villa Imperial de Potosí. Felicidades a todos los potosinos y potosinas que se encuentran a lo largo y ancho de Bolivia y también más allá de nuestras fronteras. Gracias por su deferencia. Ha sido facetas porque estamos donde otros no están. Gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento y no olvide, primero, suscribirse si aún no lo hicieron. Así de manera periódica podrán recibir los programas de facetas. Y a quienes están suscritos, muchas gracias. Gracias por esa deferencia de compartir con nosotros todos estos programas informativos culturales, porque la esencia de facetas es esa. Muchas gracias a todos. Volveremos en cualquier momento para presentar nuevamente Facetas, programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. Gracias y permiso.